Miren, voy a ser breve en algo, como algunos comentarios, pero ya todos sabemos lo de que dice la Escritura de no invocarás a los muertos y lo de el Halloween, ¿no? Entonces creo que no es necesario explicarlo a detalle. Nosotros no tenemos parte en ese tipo de celebraciones que hace el mundo que no conoce a Dios y lo hace por juego, por diversión, etcétera. Es terrible, bueno, que la gente en sus casas ponga un demonio o que viste a sus niños de demonio, ¿no? No sé. Se me hace un poco más divertido, por así decirlo, que lo vistan, no sé, de un personaje de caricatura, ¿no? Más light, pero ya se van a otros extremos de vestirlos de una manera muy, muy fea. Entonces, no hace falta aclarar ese tema, ya lo hemos visto, en donde la Escritura nos dice que no invoquemos a los muertos. No tenemos que andar en ese tipo de situaciones, ni andar reprendiendo demonios, y andar peleándonos con el diablo tampoco. Bueno, agregado a este comentario, miren, el Señor siempre pues pone algo en mi corazón, ¿no? Para reflexionar. Y todos somos cristianos aquí. Y hay gente que no es cristiana, que no conoce al Señor. Pero el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que que no vayamos a pasar situaciones que ellos viven afuera también. Por ejemplo, voy a poner ejemplo, ¿no? Un matrimonio joven, cristiano, que ama a Dios, que le entrega su corazón, que quizás hasta le está sirviendo. Resulta que después de casarse en 2-3 años, se muere su esposo. ¿Puede pasar? ¿Sí o no? Ay, te reprendo, pastor, a mí no me va a pasar. No. No me saque eso, porque eso es muy sencillo de derrumbar. Y resulta que la señora joven se quedó con 3 niños y embarazada. ¿Sí puede pasar o no? Díganme. Resulta que, hasta me pongo de ejemplo yo, saliendo aquí de la iglesia, me resbalo y se me quiebra, me fractura el brazo y lo pierdo. ¿Sí o no? Todos estamos expuestos, cristianos y no cristianos. Jóvenes ahorita que están presentes, ¿no? 15, 18, 20 años. Si Dios lo permite, porque si Él lo permite, algún día tendrán 70, 80 años. Todos algún día vamos a envejecer. Es inevitable, eso sí. Todas esas situaciones nos pueden alcanzar. Una pareja cristiana también. Puede que tenga un hijo con problemas. Le llaman síndrome de Down y ¿Puede pasar, sí o no? ¿Me puedo caer y quedar inválido para toda la vida? ¿Sí o no? ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos? ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar esas situaciones que pueden llegar de repente? ¿Vas a empezar a quejarte contra Dios y echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa? Nos puede pasar, nos puede suceder. Nosotros como varones, por ejemplo, ¿cómo estamos asegurando a nuestra familia y a nuestra esposa, a nuestros hijos? Yo me muero mañana y ya me voy. Sí, pues qué fácil, ¿no? Ya me voy y soy cristiano y me voy con el Señor. No se termina ahí. Cuando el Señor le habló a uno de los reyes, no recuerdo si fue Ezequías, que le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Pon en orden tu casa antes de que te presentes conmigo. Bueno, me llama la atención todavía lo que me comentaron de mi abuelita. Muchas cosas, ¿no? Como ella, sin tener una vida cristiana, digamos así,
por mucho tiempo, pudo ordenar muchas cosas, muchas cosas. Yo quedé sorprendido de cómo ella dejó ordenado, ¿no? E inclusive en el orden de cómo ella también partió, porque el último comentario me llamó mucho la atención que me decían, en esos últimos momentos que ella estaba ya, pues eran ya para partir, decía así como que tráeme el vestido más bonito y peíname, porque me voy a las bodas ya. Entonces, hermanos, a todos nos puede pasar, la muerte puede llegar así de repente, una enfermedad. Gracias porque nosotros estamos guardados por las manos del Señor, pero eso no significa que no nos vayan a pasar esas cosas. Es muy fácil decir, no, pues ahí me la llevo, y ahí me la llevo, ¿no? No, tenemos que prepararnos, estar listos hasta para ese momento de irnos con el Señor. Pero sí los quise poner a meditar un poquito en esto. Ahorita los jóvenes, no, pues estoy joven y ni voy a trabajar, ahorita ahí me la voy llevando bien tranquilo, ¿no? Acabo ni estoy casado. Pues esa es la formación, aunque no estés casado, ser responsable, ser trabajador, para que cuando tengas la oportunidad de, a lo mejor, pues no vas a tener una casa, pero vas a tener un trabajo, cuando ya te quieras comprometer con alguien, seriamente, no vas a prepararme, no, prepararme es tener una casa, no, tampoco se trata de eso. A la medida de que el Señor lo permita, puede que sí, pero si no, al menos estar trabajando, hacer algo con tu vida, no desperdiciar el tiempo, etcétera, porque tarde que temprano pasará el tiempo muy rápido. Bueno, quise darles esta pequeña reflexión. Creo que ya estamos transmitiendo también en vivo. Les mandamos un saludo virtual. A ver, saluden en la cámara porque recuerden que se está grabando y si se me quedan dormidos van a salir ahí en la foto y despeinados también. Entonces vénganse bonitos porque ya están saliendo en la transmisión y ¿sí? Ahorita yo creo que están riendo los hermanos. Peínense bonito, así como mi abuelita. Vámonos a la Biblia. Hechos 2:37 al 41. Es el tema número 6, es la tercera parte del sermón de Pedro. Hoy terminamos con el sermón de Pedro. Y el tema número 6 le he puesto de esta manera: sed salvos de esta perversa generación. Y bueno, vamos a ver los resultados de este sermón, de esta predicación que dio Pedro, su primer sermón. Vamos a ver los resultados, los efectos de ese Pedro valiente, lleno del Espíritu Santo. Ya no era un hombre cobarde que empezó a predicar a toda su audiencia. ¿Sobre quién? Sobre Jesús Nazareno. Sobre Jesús. No sobre otras cosas, sobre Jesús, sobre Cristo. Vamos a leer los 4 versículos del 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a hacer una oración rápidamente. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque nos hablas, gracias por el pan que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongan en silencio o vibración su celular
para no interrumpir, por respeto a Dios primeramente. Él merece todo nuestro respeto. Y después, para no interrumpir a los que están a nuestro lado, a las personas. Miren, hermanos, quizás las preguntas más importantes que las personas se han hecho en la vida son las siguientes. ¿Quién soy? Algunos pueden decir, yo soy Fernando, yo soy Francisco. Ese es tu nombre, pero dime tú quién eres. Es como decir, yo tengo 30 años. La verdad es que no tienes 30 años. Esos 30 años ya los viviste. Y los próximos segundos no sabes si los vas a vivir. Tengo 30 años. Eso no es verdad. Otras preguntas son, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? Pero hay una pregunta que pocas veces se formula el ser humano, pero está arraigada en la conciencia. Y es la más importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo escapar de la condenación eterna? Y los que se han hecho esta pregunta andan extraviados, andan perdidos. Porque creen que por obras religiosas, por hacer obras religiosas o por cumplir ciertos rituales, serán salvos. Realizan sacrificios, se lastiman físicamente para agradar a Dios. ¿Saben a lo que me refiero? Otros creen que por hacer obras altruistas serán salvos. Donan millones de dólares a los niños que están en pobreza. Inclusive hay algunas personas que creen que por asistir a una iglesia cristiana ya son salvos. Otros simplemente creen que no hay nada después de la muerte. Y precisamente esta fue la pregunta que se hicieron a sí mismos los que estaban escuchando el sermón de Pedro, después de que les dijo, ustedes crucificaron a su Mesías. Ahí nos quedamos en la enseñanza anterior. Ellos habían sido los asesinos intelectuales de la muerte del Señor Jesús. Versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La conclusión de Pedro, en la parte principal de su sermón, fue devastadora. Acusó a sus oyentes de rechazar y ejecutar a su Mesías. Sus ojos estaban velados. Aquel Mesías que tanto anhelaban que viniera fue ejecutado por ellos. El mismo a quien Dios había hecho Señor y Cristo. Ahora, al oír esta declaración de Pedro en el versículo 36, los oyentes se compungieron de corazón. La palabra es catanuso, compungieron. Y aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y significa perforar o acuchillar. Por consiguiente describe algo súbito e inesperado. Fue como un cuchillazo, como una perforación. Bueno, aturdidos por no poder eludir la acusación de que eran culpables de una conducta abominable delante de Dios, quedaron agobiados por dolor y remordimientos. Hubo varios motivos para la angustia que estaba sintiendo la multitud que estaba escuchando el sermón de Pedro. En primer lugar, como ya se dijo, se dieron cuenta de que habían ejecutado a su esperado Mesías. Aquel a quien habían anhelado durante siglos, el que era la esperanza de todas sus promesas, finalmente había llegado. No obstante, en vez de darle la bienvenida, lo rechazaron y lo entregaron a sus acérrimos y odiados enemigos, los romanos, para que lo ejecutaran. Ellos fueron cómplices directos del asesinato más injusto que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Escuchen, puedes haber escuchado otro, pero este ha sido el asesinato más injusto que ha existido en toda la humanidad. El hombre tocó a Dios, le puso las manos encima, lo golpearon salvajemente, lo humillaron y lo clavaron en una cruz como al peor de los criminales.
Cuando fue al concilio Jesús, todo era falso lo que le inventaban. Lo estaban juzgando y se inventaron todo tipo de mentira para llevarlo a la cruz. Fue lo más injusto que le pudieron hacer. Ha sido el asesinato más injusto. La audiencia tenía un conocimiento fresco del asesinato de nuestro amado Salvador. Un segundo motivo para su angustia y profundo remordimiento era el temor de la ira del Mesías. Pedro ya previamente les había citado el Salmo 110, que habla de la venganza del Mesías, quien aplastará a sus enemigos en breve. Voy a leerles solamente 2 versículos. Salmo 110, versículos 5 y 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Agobiados con angustia, desesperación, remordimiento y culpa, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Buscaban con desesperación una forma de enderezar lo que habían hecho y de evitar la ira del Mesías. Se hallaban en la misma situación que Pablo cuando gritó en el camino a Damasco: ¿qué haré, Señor? Las palabras de estos judíos nos recuerdan también las palabras del carcelero en Filipos, quien preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hechos 16:30. El estado mental de los oyentes de Pedro nos ilustra perfectamente al pecador convicto. Ellos tenían una profunda sensación de su propia culpa y temor por la ira de Dios. Eso despertó en ellos un fuerte anhelo de salvarse de esa ira y una disposición de someterse a la voluntad de Dios. Hermanos, tal convicción de pecado es parte de toda verdadera conversión. El libro de Zacarías ilustra esa verdad. Zacarías 12:10 describe el primer paso en la restauración de Israel: convicción de pecado. Que les leo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Después de que esa convicción realiza tal limpieza del pecado en la vida del hombre, ocurre lo siguiente, que es en Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hermanos, la convicción es la llave usada por el Espíritu Santo para abrir el corazón hacia la salvación. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Las personas deben tener una profunda convicción de pecado para que se den cuenta de su condición y de la inmensa necesidad de un Salvador. De otra manera, no lo harán. No importa lo moralmente rectos que puedan ser, todos somos culpables ante Dios, porque todos hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Queridos hermanos, la verdadera convicción la produce el Espíritu de Dios, en conjunción con la palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. El Espíritu Santo, por medio de la poderosa predicación de la palabra de Dios, porque Pedro expuso la palabra de Dios, había llevado a los oyentes al punto de la desesperación. Entonces Pedro les contesta su pregunta: ¿qué haremos?, con la única respuesta correcta: arrepiéntanse, arrepentíos. Versículo 38, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos. Esta palabra
metanoneo en el griego, es una rica expresión del Nuevo Testamento. Habla de un cambio de propósito, de volverse del pecado. De ahí nos sacó el Señor, volvernos a Dios. Pero algunos lo entienden mal. Se vuelven otra vez al pecado, como el perro vuelve a su vómito, dice la Escritura. Este es un componente esencial de una verdadera conversión, el arrepentimiento. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo predicaron la doctrina del arrepentimiento. De hecho, la enseñanza del arrepentimiento es un tema muy recurrente en el libro de Hechos. Hechos 3:19, 5:31, 8:22, 11:18, 17:30, 20:21, etc. Pero vamos a Mateo 3:1 para ver que Juan el Bautista enseñaba acerca del arrepentimiento. Vamos a leer hasta el versículo 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, estas palabras fueron pronunciadas por un hombre que tenía su púlpito ¿dónde? En el desierto. Y toda su teología estaba enfocada, apuntaba a un solo tema, a un solo mensaje: el arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento. Un mensaje que, por cierto, está empolvado en algunas iglesias. Porque muy rara vez se predica, o ya ni siquiera se predica. Juan el Bautista, con un vestido extraño, salía del desierto de Judea y con su voz potente, apoyada por los vientos, ante una multitud, les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Inclusive Juan el Bautista llegó a confrontar a Herodes. Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Arrepiéntete. Por tal razón, la mujer de Herodes lo odiaba tanto que pidió su cabeza, que lo mataran. Y cuando se acercaban muchos fariseos y saduceos a Juan para que los bautizara, les decía: generación de víboras, ¿a poco creen que con solo mojarse, con solo bautizarse, van a tener la salvación? No. Si su confesión de pecados es genuina, entonces hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dejen de ser unos religiosos y vivan la palabra de Dios, porque solo dicen y no hacen. De hecho, así hay algunos cristianos que asisten los domingos a la iglesia para calmar su conciencia, pero entre semana viven como si no conocieran a Dios. Bueno, el mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento. Mucha gente piensa que el arrepentimiento es basado en los sentimientos. Tiene algo de eso. Piensan que solamente se trata de eso, en sentirse culpable por sus pecados. Pero arrepentimiento no es una palabra de sentimientos, es una palabra de acción. Juan les dijo que no se trataba únicamente de sentirse culpables, sino que cambiaran su manera de vivir y de pensar con respecto al pecado. Porque hay gente que tiene remordimientos muy profundos y llora y hasta se te avienta a los pies: ya no lo voy a hacer otra vez, te lo juro. Ahí está el borracho: no voy a volver a tomar otra vez. Y a la siguiente semana otra vez. Ese no es un arrepentimiento. El arrepentimiento habla de cambiar de dirección. Se trata de dejar nuestra vida de pecado, y es un tema que es citado por la palabra de Dios de manera, lo repito, recurrente. Voy a darles algunos versículos muy rápido. Arrepentíos fue la primera palabra que predicó Jesús, Mateo 4:17 y Marcos 1:14 y 15. Tan importante el mensaje. Arrepentíos fue la primera palabra que predicó Juan el Bautista, ya vimos aquí en Mateo 3:1, versículo 2. Arrepentíos fue la primera palabra en el misterio de la predicación de los 12 apóstoles, Marcos 6:12. Arrepentíos fue la primera palabra en las instrucciones de predicación que Jesús les dio a sus discípulos después de que Él resucitó, Lucas 24:46 al 47.
Arrepentíos fue la primera palabra de exhortación en el primer sermón de Pedro que estamos viendo, Hechos 2:38. Arrepentíos fue la primera palabra en la boca del apóstol Pablo en su ministerio, Hechos 26, 19 al 20. Al final les puedo dar también los versículos. Todas estas escrituras que vimos previamente, estos versículos, hermanos, respaldan significativamente la gran importancia de la doctrina del arrepentimiento. La Biblia dice que cuando Juan predicaba el arrepentimiento, su voz potente era un llamado para que la gente se arrepintiera de sus pecados. Salía a él Jerusalén, dice la Escritura, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y Pablo está alineado con Pedro y les predicó el mensaje del arrepentimiento. Y aunque los oyentes de Pedro temían el juicio de Dios, el verdadero arrepentimiento implica más que temer a sufrir las consecuencias. Y es probable que mucha gente se congregue solamente porque no quiere que Dios lo envíe al infierno. Las consecuencias. Hermanos, no. Es por amor a Él. Es por amor. Por amor. Ciertamente hay que tener un respeto, un temor reverente. Pero estar más así, lo hago y el Señor me va a mandar al infierno. No, no es eso. Así no son las cosas. Alguien dijo que el falso arrepentimiento teme las consecuencias del pecado, pero el verdadero arrepentimiento teme al pecado en sí mismo. El ladrón a veces teme las consecuencias porque robó y sabe que si lo atrapan, lo van a meter a la cárcel. Pero no hay temor en él de que ha ofendido a Dios con su pecado. El verdadero arrepentimiento aborrece el pecado por lo que es. Es una ofensa muy grave a Dios. Tan grave que le costó la vida al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Saber que el pecado es malo y que Dios lo detesta, lo aborrece, debe de motivar a las personas que realmente se arrepienten de sus pecados a dejarlo, a abandonarlo. El verdadero arrepentimiento, por tanto, abandona el pecado y se vuelve a Dios. El verdadero arrepentimiento se manifiesta inevitablemente en total sumisión, rendición a la voluntad del Señor y en frutos dignos de arrepentimiento, en una vida diferente. Es difícil para nosotros comprender la magnitud del llamado del arrepentimiento que Pedro le estaba haciendo a los judíos, a su audiencia. Ellos eran parte de una comunidad única, con una rica historia cultural, religiosa. A pesar de largos años de sometimiento a Roma, eran ferozmente aferrados a su religión. Ellos como nación habían rechazado a Jesús por blasfemo y lo ejecutaron. Ahora Pedro les está pidiendo que le den la espalda a todo eso y que aceptaran a Jesús como Mesías. Vean las implicaciones. Al pedir Pedro que ellos se bautizaran en el nombre de Jesucristo, él no estaba permitiendo la posibilidad de discípulos secretos. El bautismo marcaría para ellos una ruptura pública con el judaísmo y a partir de ese momento ellos deberían de estar dispuestos para identificarse con Jesucristo. Deberían estar dispuestos a ser seguidores del Señor Jesús. Tal acto drástico en público ayudaría a eliminar cualquier conversión que no fuera genuina. Muy diferente a lo que hacen algunos cuando presentan el Evangelio, en donde ponen a Dios casi como un pordiosero, rogándole a las personas para que acepten o sigan al Señor. Dicen algo como esto, andan predicando en las calles, donde sea. Dios está muy triste porque quiere entrar a tu corazón. Recíbelo, por favor. ¿Quién necesita a quién? Nosotros sin Dios
Somos nada y estamos perdidos. Dios con o sin nosotros sigue siendo el Todopoderoso, el Sublime, el Altísimo. Él sigue siendo Dios. Pedro no les rogó para que aceptaran al Señor. Pedro les puso la vara muy alta, se las puso muy difícil para que aceptaran a Cristo. Pedro, al elevar el alto costo para aceptar a Cristo, siguió el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesús, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a Lucas 14:25 para leer aquí unos versículos. Voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Ustedes traen su versión, me siguen. Lucas 14:25. Vean este versículo, es muy importante, no pierdan los detalles. Jesús estaba caminando con mucha gente, creo que en la versión dice que una multitud, le seguía una multitud, la Reina Valera. Mucha gente, muchos lo seguían, y les dijo: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. En su versión dice, no puede ser mi discípulo. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Esta versión que leo. Y Napoleón comprendió este principio cuando dijo: conozco a los hombres y te digo que Jesucristo no es simplemente un hombre. Entre Él y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación. Alejandro el Grande, César Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero ¿en qué descansamos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. Y a esta hora millones de hombres morirían por Él. Y millones de hombres han muerto por Él. No estaba equivocado. Y siguen muriendo. ¿Sabían que en Irak hay cristianos? Que en todo el mundo hay cristianos. Que en Afganistán hay cristianos. Que les está costando la vida. Vamos a continuar, versículo 27. 14:27. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor, no puede ser mi discípulo. Hermanos, llevar una cruz siempre resultaba en una muerte. Ellos entendían, me va a costar la vida seguir a Jesús, es lo que me está diciendo. Nadie llevaba una cruz por diversión. Los primeros oyentes de Jesús no necesitaban una explicación como nosotros. Ellos lo entendían. Sabían que era un instrumento implacable de tortura, muerte y humillación. ¿Quieres ser mi seguidor? ¿Quieres ser cristiano? Toma tu cruz, te va a costar la vida. Si alguien tomaba su cruz, era un viaje de ida solamente. Ya no había regreso. Ya no hay regreso. 28, versículo 28. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar y todos se burlarán de él. Dirán, este hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. O si un rey va a hacer una guerra contra otro, primero se sienta a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10,000 soldados, hará planes para ver si puede derrotar al otro que tiene 20,000 soldados. Si no le es posible derrotar al enemigo, mandará a alguien para hacer la paz. Bueno, las parábolas de construir la torre y de la guerra nos hablan de condiciones, demandas y de calcular el costo
de lo que representa seguir al Señor. ¿Ya calcularon el costo? Las implicaciones. Porque a veces nada más nos quedamos con una oración de fe: ya soy cristiano, ya soy seguidor del Señor. Versículo 33. Es lo mismo con cada uno de ustedes. ¿Son ustedes capaces de hacer lo necesario para seguirme? Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Ahora vamos a Lucas 9:57, donde vamos a ver 3 aspirantes que querían convertirse en seguidores del Señor, en discípulos del Señor. Si están viendo lo mismo, Pedro les puso la vara muy alta. Es lo mismo que está haciendo aquí el Señor. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Me quieres seguir? Mucha gente lo seguía, lo vimos en el primer versículo. Y yo me lo imagino, se voltea: ¿me quieres seguir? ¿De verdad me quieres seguir? Sí, Señor. Ok. ¿Ya calculaste el costo? Te puede costar todo, tu propia vida. Y yo me imagino que de esa multitud quedaban 3. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Versículo 57. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier sitio que vayas. ¿De verdad me quieres seguir? Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas. Estoy leyendo en la versión lenguaje sencillo. Tienen su guarida, creo dice su traducción. Y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Era un hombre muy trabajador el Señor. Trabajaba intensamente, dedicado a la obra. No es tiempo de descansar, es tiempo de trabajar. Desde las 5 de la mañana o más temprano se levantaba a orar, ponía todo en manos de Dios y salía a predicar el Evangelio. Hasta las 10, 11 de la noche y otra vez se levantaba en la mañana. Ya hemos estudiado eso también. Hombre trabajador. Tan trabajador que en una ocasión se quedó plácidamente en la barca dormido. Como humano, se cansó. Y se levantó una tormenta y todavía se levantó a trabajar y calmó la tormenta. Era un hombre entregado a la obra, un hombre muy trabajador. Pero en ocasiones cuando le ganaba el cansancio, pues ¿dónde nos quedamos? Pues aquí solamente. A veces te daban posada, pero no, y esa es digamos que el trabajo hasta de un misionero que tiene que calcular el costo. Hay misioneros que han ido a selvas, a los lugares más lejanos, ya no regresan, ahí mueren. Pero no, ahora los misioneros del día de hoy quieren su agüita del Jordán, quieren su ensalada de no sé qué, y bueno, voy a ir a predicar y lo presentan como el pastor y quiero que me hospedes en el hotel tal, ¿verdad? Holiday Inn o el de los más caros. Bueno, el Señor Jesús a veces no tenía dónde descansar. Yo no sé qué pasó con este hombre cuando le dijo el Señor. Vamos a ver qué le dijo el otro. Después Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Bueno, en realidad lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús era que le permitiera cuidar a su papá hasta que él muriera. Era lo que le estaba diciendo. Y su papá era joven de 30 años, imagínate, ¿no? Y si iba a vivir 80. Sí, Señor, yo sí te sigo, pero déjame cuidar a mi papá, ¿no? Ya después te sigo. Tenía papitis. Así quedar libre y después seguirlo. Hermanos, en la cuestión del discipulado, los afectos humanos deben ocupar un segundo lugar frente a la voluntad de Dios. Ya vimos lo primero. Si amas más a tu papá, a tu mamá, más que a mí, no eres digno, no puedes ser mi discípulo. Creo que el término es más fuerte en su versión porque dice aborrecer.
Pero esa palabra aborrecer es amar menos. No que los trates mal, que los aborrezcas, no. Versículo 60, Lucas 9:60. Veamos la respuesta. Jesús le dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo, no hasta que tengas 80 años. Ya cuando tenga 80 años le voy a entregar mi vida al Señor. Ahora sí lo voy a servir con gran pasión. No, hermano, si no lo haces hoy, nunca lo vas a hacer. Ahora que esté el grupo de alabanza, ahora sí me voy a poner a practicar mi guitarra. No lo vas a hacer. Es que ahora mismo, le dijo Jesús, vayas a anunciar las noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. No es apto para el reino de Dios. Cuando un agricultor ara un campo, utiliza unos bueyes y siempre van de frente para hacer surcos rectos. Si el agricultor empieza a arar y a mirar hacia atrás, no puede hacer hileras rectas. Su trabajo lo hace mal. No es apto para ese trabajo. Si tú vuelves atrás y yo vuelvo atrás, no somos aptos para seguir al Señor. Debemos mantener nuestros ojos en Jesús y nunca apartar nuestra mirada de Él. No volver atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermano, ¿estarías dispuesto a seguir a tu Señor aunque toda tu familia no lo siga? Escuchen. ¿Estarías dispuesto a seguirlo aunque tus mejores amigos no lo sigan? Si fueras el único entre 7,000 millones de personas, entre la multitud, ¿lo seguirías hasta el último momento de tu vida? Porque al final, seguir al Señor se trata de una manera personal e individual. Nadie va a seguir al Señor Jesús por ti ni por mí. Nadie lo va a seguir por ti. Esto es entre el discípulo y su maestro, entre su seguidor y el Señor. ¿Sí estarías dispuesto? Ver una multitud es como ir en contra de la corriente. Estoy solo. Pero sí, pero la puerta de la perdición es ancha también, ¿no? Dice la Escritura. Hermanos, ¿qué hubiéramos hecho si antes de que aceptáramos al Señor nos hubieran pedido que dejáramos lo que más amamos en este mundo como una señal de nuestra verdadera conversión? ¿Hubieras aceptado? Eso era precisamente lo que Pedro les estaba diciendo a los que estaban escuchando su mensaje. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo en el nombre de Jesucristo fue la identificación crucial y el costo de esa confesión, porque era muy elevado para ellos. Al identificarse en público como seguidores de Jesús de Nazaret, se arriesgaban a ser expulsados de la sinagoga y de que los miraran con inferioridad en la sociedad. Eso le pasó a un hombre ciego. Ahí está también en Juan. Lo sanó el Señor, lo expulsaron, lo sacaron de ahí.
Ellos sabían el alto costo que les podía representar seguir al Señor. Y estaban luchando. Pedro les pidió que demostraran la autenticidad de su arrepentimiento sometiéndose al bautismo público. De igual modo, nuestro Señor Jesucristo le pidió al joven rico que probara la autenticidad de su arrepentimiento desprendiéndose de su riqueza, pero él no quiso y se fue triste. Ahora bien, algunos creen, voy a tener poquito aquí, que para ser salvos necesitan bautizarse. La palabra de Dios dice que para ser salvos necesitamos arrepentimiento y tener fe en Cristo. Amén. En todo el libro de Hechos, el perdón está vinculado al arrepentimiento, no al bautismo. El arrepentimiento es para perdón. El bautismo sigue a ese perdón, no lo origina. El bautismo es la señal externa cuando uno se va a bautizar, que por cierto algunos quieren bautizarse aquí. Es la señal externa o un símbolo público de lo que ha sucedido adentro, en el corazón. Ahora manifiestas públicamente tu fe. He muerto, soy una nueva criatura. Pero en algunas iglesias cristianas enseñan que necesitas bautizarte para ser salvo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Perdón total. Qué gran gozo y privilegio. Dios perdonó todos nuestros pecados y experimentamos un gran alivio para nuestras almas. Esa gloriosa verdad llena las páginas de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 26:28, nuestro Señor Jesús declaró: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Lucas 24:47, el Señor le mandó a sus discípulos que predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Que lo leo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, como dice Efesios 1:7. Pablo escribió a los Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, no algunos, todos, pasados, presentes y futuros. Esto no significa que podemos pecar de una manera deliberada, pero es impresionante cómo el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Los más atroces, los que has pensado, los que has hecho, todo lo que has imaginado, el Señor lo ha perdonado. Eres libre, ya no hay condenación. Ya no vivas condenado con eso. Tienes que creer que Él te perdonó y que te limpió de todo eso. Ahora, vete y no peques más. Son las palabras del Señor. Ni yo te condeno, dice el Señor, pero vete y no peques más. Ámame más, sírveme más. Es lo que el Señor quiere de nosotros. El apóstol Juan expresó con sencillez lo siguiente: os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primera de Juan 2:2. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La salvación no solo les traería perdón a estos judíos, sino que también recibirían el don del Espíritu Santo. Ellos habían estado esperando esto desde hace mucho tiempo, el don del Espíritu, según Joel 2:28-29 que ya estudiamos. Pero ahí se marcó el comienzo de los tiempos mesiánicos. Don, la palabra es dorea, se refiere a algo que es gratis e inmerecido. Contrario a mucha enseñanza contemporánea, Pedro no apuntó ninguna otra condición para recibir al Espíritu. Ellos solo necesitaban arrepentirse de sus pecados. Versículo 39, vamos a leer rápidamente este versículo en Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa,
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para los judíos y para los gentiles. Ahora, el maravilloso don del Espíritu Santo no solo fue para aquellos en la audiencia de Pedro ese día. La promesa del Espíritu Santo es para vosotros, y también dice la Escritura, para vuestros hijos y para todos aquellos que estén lejos, hablando también acerca de los gentiles, porque después se derramó, recuerdan lo que dice la palabra acerca de Cornelio. Bueno, la descripción de Pedro de quienes iban a recibir el Espíritu Santo como aquellos que el Señor nuestro Dios llamara, dice este versículo, puntualiza la soberanía de Dios obrando en salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Lucas agrega que con otras muchas palabras Pedro testificaba y exhortaba a sus oyentes diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Otra versión dice: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Hermanos, Lucas nos ha dado un solo resumen del sermón de Pedro, porque seguramente fueron varios minutos lo que duró el sermón de Pedro, por lo cual es muy probable también que Pedro haya participado en un diálogo con la multitud después de su sermón, como indica la frase, les exhortaba. La esencia de su exhortación fue que ellos debían ser salvos de esta generación perversa. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. El término generación aquí hace referencia a los contemporáneos de los tiempos de Jesús, pero también a los actuales del día de hoy. Perversa, la palabra perversa viene de la palabra escolios, que significa torcida, maligna, rebelde, tortuosa y depravada. ¿Quién es un perverso? Es alguien sumamente malo que causa daño intencionadamente, que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Hermanos, los perversos y perversas no se formaron hoy. El hombre después de la caída comenzó a hacer perversiones de todo tipo. Pero lo más impresionante es que han estado presentes dentro del pueblo de Dios. Lo que estaba pasando en Corintios, con el caso de ese joven, fornicando. Pero vamos a la palabra. Deuteronomio 31:24 al 28, bueno, hasta el 30. No es de hoy. Claro, se ha multiplicado. ¿Ya escuchaste que un niño de 5 años asesinó a su hermanita de 12 años? No es de hoy. Se ha multiplicado. ¿Cuál fue el primer asesinato entre hermanos? No es de hoy. Se ha puesto peor la cosa, pero no es de hoy. No se formaron hoy. Deuteronomio 31:24, el siervo de Dios, el pastor, conocía perfectamente a sus ovejas. Y vean las palabras que les dijo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los, subrayen esto, levitas. ¿Quién era un levita? Un hombre dedicado en el templo de Dios, consagrado, que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Miren lo que les dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz,
He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Después hace una convocatoria. Congreguen en los ancianos. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé, lo mismo que dijo Pablo cuando se estaba despidiendo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Aquí dice Moisés, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir el mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¿Cuál cántico? Lo van a ver enseguida, pero solamente voy a leerles un versículo, el versículo 5 del capítulo 32, Deuteronomio 32, 5. La corrupción no es suya, no es de Dios. De sus hijos es la mancha, es la contaminación, es lo sucio. Generación torcida y perversa. Entonces, a partir de la caída del hombre, se empezó a degradar la condición humana. Comenzó a pervertirse. Y lo más impresionante es que pasaba dentro del pueblo de Dios. Vamos a verlo. Números 25, 1. Al versículo 9. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab, con otros dioses. Los estaban llevando a adorar otros dioses, y todo comenzó ahí, su depravación, cuando ellos empezaron a adorar dioses ajenos. Y un Dios ajeno, hermanos, no solamente es una figurita. ¿Quieren que hablemos de idolatría? Porque normalmente nos vamos contra los católicos con todo. Idólatra, te vas a ir al infierno. ¿Quieren que hablemos de idolatría? ¿Y qué de tu cantante cristiano favorito? ¿Y qué de tu alabanza favorita? Esta me mete en la presencia de Dios. Es para Dios, hermanos. ¿Quieren que hablemos de idolatría? ¿Qué de los pecados escondidos que tenemos? ¿Qué de todo el tiempo que te la pasas viendo el internet? ¿Quieren que hablemos de idolatría? Pero nos dejamos ir con todo con los católicos. Son unos idólatras. Nos damos un disparo en el propio pie. Nos mordemos la lengua y nos empieza a sangrar. ¿Qué de tu hijo preferido y favorito? ¿Quieres que hablemos de idolatría? Yo no sé qué haría si se muere. ¿Qué de tu expositor bíblico favorito? ¿Quieres que hablemos de idolatría, hermanos? Allí comenzó la caída. Después empezaron a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, a ese dios pagano, y el furor de Jehová se encendió. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios, quiero ser tuyo y quiero que tú seas mía exclusivamente. Hablando de su pueblo, de su iglesia. Pero se empezaron a desviar, a adorar a otros dioses. Se encendió la furia de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes. Empezó por los pastores. Toma al pastor, él es el responsable. Tómalo y ahórcalos ante Jehová delante del sol.
y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Comienza con los príncipes, Moisés. El pueblo de Dios había pecado contra su mismo Dios de manera deliberada y abierta. ¿Lo ven? Así que Dios trató con estos pecados de la misma manera, abiertamente. Le dijo a Moisés: ahórcalos ante mí a la hora del sol. Cuando esté lo más iluminado, quiero es que todos vean. Esta es una lección para nosotros, hermanos. Con Dios no se juega. Obviamente los ateos, miran, el Dios malo, ¿no? ¿Cómo los trata, los mata? No entienden lo espiritual, no saben acomodar lo espiritual. Esta era una gran lección contra el pecado. Vamos a seguir. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado, que se han unido, que se han mezclado con ese dios pagano llamado Baal-peor. Cuando estos tipos de pecados son tolerados o aprobados, esto solo nos muestra una cosa: el inicio de una decadencia. Y Moisés, que era un hombre celoso, él no estaba dispuesto a aceptar esa decadencia espiritual en el pueblo de Dios. ¿Ven por qué es importante entender lo que hizo Pablo con este joven que lo sacó por andar fornicando? No tiene amor el pastor. El pastor tiene que tomar una decisión a veces radical en la iglesia y separarlo. Si se arrepiente, otra vez lo abrazas, lo restauras. Moisés ordenó a la comunidad que le trajeran a los ofensores para matarlos, para mostrarles que él no iba a aceptar este tipo de pecado en medio de ellos. Números 25:6. Pero no solo era Moisés. ¿Dónde están los fines? Hombres celosos. ¿Dónde están? Pregunta el Señor. Que vamos a ver aquí adelante. Y he aquí un varón de los hijos de Israel. Vean la situación. Vean la escena, lo que estaba pasando. Y la falta de respeto total de este hombre. Y ya que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. ¿Te puedes imaginar? Oye, es que mi hijo se fue y fornicó con las hijas de Moab, con ese Dios que están adorando. Mátalo. Termina con eso. Radicalmente. Oye, es mi primo, anda. Mátalo. Estaban llorando. La situación era extrema. Lloraban a la puerta del tabernáculo, Pero en otra versión dice: pero mientras Moisés y los israelitas lloraban a la entrada del santuario, vieron que un israelita metía en su tienda de campaña a una mujer madianita. Por el contexto, está muy claro que este israelita trajo a esa madianita, ¿para qué? Para fornicar. Dentro, a los ojos de Moisés y de la congregación. Pero ¿quién lo vio? Versículo 7. ¿Cómo se llama? Fines, doble E. Hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón. Y se levantó, él se dio cuenta. Se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad
24,000. Vean lo que estaba pasando dentro del pueblo de Dios. Es tiempo, varones, hombres de Dios, que se levanten, que nos levantemos como fines. El pecado dentro de tu casa, por todos lados, está como un demonio. Nada más esperando que te descuides y que me descuide. Solamente deja un huequito, una rejita, y por ahí va a entrar. Por lo que vemos. Tenemos que ser hombres consagrados como este Finees. ¿Se dio cuenta? ¿A dónde van? Aquí se respeta a Dios. Nos terminó a los dos ahí. De hecho, más adelante ustedes pueden leer lo que dice Dios de este hombre. Un hombre que amaba a Dios. Vamos a ver otro caso también, muy rápido, de esta decadencia espiritual, de esta perversión que se da dentro del pueblo de Dios. Vayan allá a Jueces 19, pero les voy a decir algunas cosas rápidamente. Ahí se habla del caso de la concubina de un levita otra vez, involucrado. ¿Cuántos actualmente que se dicen levitas pueden estar involucrados en cosas perversas? Eso sí, sabe tocar muy bien, canta muy bonito, y el pastor, pues súbele, o sea, ¿sabes tocar? No me importa tu vida, el chiste es que tú cantes bonito. ¿Te sabes la bamba? Tú dale, hombre. Vamos a bambear. Un levita dedicado al servicio de Dios. Aquí se habla. En el capítulo 19. Y este capítulo, hermanos, es quizás uno de los capítulos más oscuros en la historia del pueblo de Israel. Resulta que un levita tomó para sí mujer a una concubina de Belén, pero le fue infiel. Se fue a la casa de su padre y se quedó ahí por unos meses. Después la convenció para que regresara. Pero ya de regreso, llegó la noche y sentado con su concubina y su criado, dice la palabra, se sentaron en una plaza de la ciudad de Gabá. De Gabá, ahí moraban los hijos de Benjamín. En la plaza los encontró un anciano y les ofreció hospedaje porque ya era tarde. Y después dice que ya estando ahí todos comieron, bebieron, se gozaron. Y de repente, veamos lo que dice el versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, ¿hombres qué? ¿Cómo dice en su Biblia? Perversos. Rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Un eufemismo. Suavizaron el texto. ¿Qué significa? Para que lo violemos, para que tengamos relaciones sexuales con él. Eran primos de los sodomitas. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando, híjole, qué vergüenza. Qué vergüenza. Porque en vez de defenderla, ¿qué hicieron? Había dos hombres ahí. En realidad, físicamente portaban la figura varonil, pero no eran hombres. No fueron capaces de defenderla. ¿Qué hicieron? Se la entregaron para que la violaran. Y la violaron toda la noche, hasta que amaneció. Eso es lo que dice la palabra.
Léanlo, hermanos. Nosotros tenemos que defenderlas, varones. Tenemos que protegerlas, que cuidarlas, que amarlas, que respetarlas. Entregar nuestra vida así como Cristo dio su vida por su iglesia. Pero miren lo que hicieron. La entregaron. Yo me la imagino llorando. No lo dice la escena, pero ¿qué van a hacer? Ellos por cuidarse a sí mismos. Ahí tenemos a la concubina, hagan lo que ustedes quieran con ella. Y sí lo hicieron. Pero la historia no termina ahí. Vean el versículo 29 conmigo. La mujer quedó viva. Todavía el descarado hombre le dice, ya levántate, vámonos a la casa. Ni te pasó nada. Ya vámonos. Vean el contexto. Estoy parafraseando la historia. Pero vean lo que hizo en el versículo 29 con ella. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel como si fuera un narcotraficante. Aquí están los restos de esta mujer. Aquí está el mensaje que les estoy dando. ¿Ya se dieron cuenta que no es de hoy? ¿Han escuchado casos similares de esto? Yo sí, y muchos. Peores, probablemente, pero no es de hoy. Vean lo que dice el versículo 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Ya después expusieron el caso más adelante entre el pueblo. Este relato en particular sobre la violencia de género quizás es el texto más violento en toda la Escritura. Esta mujer fue violada, asesinada y después descuartizada por el marido. ¿Para qué fue a buscarla entonces? ¿Realmente la amaba? La fue a buscar para descuartizarla. El autor del libro de Jueces representa las experiencias de Israel durante el largo periodo de los jueces como un ciclo que se está repitiendo. Hermanos, solo nos queda reflexionar sobre los extremos y las aberraciones infrahumanas a los que pueden llegar las personas al alejarse de Dios, de su Creador. En nuestra época ya quedan pocos eventos que puedan sorprendernos. Nos estamos acostumbrando a contemplar el horror, el sufrimiento de los seres humanos y que se provocan unos a otros. Cada vez somos dominados más por la insensibilidad. Y solo Dios puede crear esa sensibilidad de pecado y de rechazo hacia esa depravación moral. Solo Dios puede impartir su naturaleza divina, puede limpiarnos de esas concupiscencias, de todos esos deseos desordenados. Solo Dios puede crear algo nuevo de aquello para lo cual ya no hay esperanza. Pero sí hay esperanza, porque por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, Él puede transformar a todo aquel que crea en Él, salvándole del infierno y del pecado y de sí mismo. Como podemos apreciar, hermanos, toda la humanidad necesita un milagro para ser restaurada y solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. La sociedad no creyente es maligna, como condición natural del pecador no regenerado que vive esclavizado por el diablo y por el pecado. La generación en la que estamos es perversa, por lo que se desvían de lo honesto, está torcida, propia de quien está lejos de Dios.
Mis queridos hermanos, por si no se han dado cuenta, estamos en una generación perversa. Caminamos en medio de una generación perversa. Por todos lados vemos perversiones de todo tipo. El perverso es cada día más perverso. A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Los fundamentos se caen a pedazos y los ejemplos abundan de todo esto. Esta generación tiene sus pies firmes sobre el aire. No es una generación sólida porque no tiene una base, un fundamento sólido. Es una generación líquida que se adapta a cualquier pensamiento, a cualquier molde de pensamiento. Porque miles de personas están aceptando todo tipo de ideologías que han surgido del mismo infierno. Ese pensamiento se ha convertido en un argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Un pensamiento se convierte en un argumento, y cuando ese argumento se convierte en una fortaleza, lo van a defender a muerte. Porque en su mente colocan una barrera que no puede ser penetrada por nadie, excepto la palabra de Dios, que puede derribarlo. Por eso 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 41, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy muchos supuestos predicadores le muestran a la gente un camino ancho para llegar a Cristo. Pedro les mostró un camino angosto. Les puso la vara muy alta. Seguramente a muchos el día de hoy nos aterraría que Pedro nos dijera las mismas palabras: ¿quieres seguir al Señor? ¿Quieres ser un discípulo del Maestro de Maestros? Tienes que dejarlo todo. Te va a costar todo. ¿Cómo podía Pedro esperar que sus oyentes le dieran públicamente la espalda a su cultura, a sus tradiciones y a su pueblo? ¿Cómo podía pedirles que se arriesgaran a que fueran excluidos de las sinagogas y que los menospreciaran sus familias y la sociedad por ser cristianos? ¿Cómo podía pedirles que aceptaran como Mesías al mismo que sus líderes habían rechazado y asesinado? Sin duda, muchos pensaríamos que de aquel sermón solo algunos o nadie se convertiría al Señor. Eso es lo que hubiéramos pensado. Pedro, bájale a la enseñanza, háblales del amor, diles que les va a ir bien en la vida, que el Señor los quiere hacer ricos, porque se te van a ir, Pedro, se te van a ir. Eso no lo hizo él. Te quiere hacer millonario, pero esto no fue el caso. Los que recibieron la palabra aceptaron las condiciones y las demandas del Señor y se convirtieron 3,000 personas. Ese día, 3,000 personas dejaron de pertenecer a una generación perversa, y en ese momento sus pecados fueron lavados con la sangre del Cordero inmolado. Imaginen la escena. Pedro, como Juan el Bautista, predicando la palabra de Dios que es poderosa, predicando el evangelio de Jesús Nazareno, respaldado por el poder del Espíritu Santo. Muchos judíos fueron confrontados con sus pecados, y es muy probable que entre ellos se escuchaba el llanto y se miraban unos a otros con lágrimas en sus rostros, diciéndose: ¿cómo pudimos odiar tanto? ¿Cómo pudimos asesinar al Mesías que tanto anhelábamos para que viniera a salvarnos? Perdónanos, Señor. Amén. Nos metemos más y no es tan sencillo. La escena fue algo muy dramática. Hombres cayendo de rodillas, como una escena que ya había hace mucho tiempo, que
ves el poder de Dios, ¿no? Un hombre así como que muy religioso, yo lo pude ver en un video, como de una tribu, muy apegados a ellos. Qué difícil compartirle el evangelio a uno de ellos, ¿no? Llorando, hermanos, llorando delante de Dios, delante de su Señor. Porque tú dices, pues yo no maté a Jesús. Lo que hablábamos el miércoles, los que estaban. Yo no le escupí, yo no me burlé de él en persona. Pero lo hacemos con nuestros pecados y nuestra manera de proceder en el mundo. Y la gente que no conoce a Dios directamente se burla de Él. Le escupe en el rostro. Cada vez que ellos dicen, es que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena, le están escupiendo en la cara al Señor. ¿Sabían? Le están clavando ahí con odio. Yo no creo en eso. Lo clavan y lo siguen clavando. Es más, como les dije, si el Señor viniera otra vez aquí, lo vuelven a crucificar. Si se apareciera. Por ese odio. Pero el Señor les ama. A todo ese tipo de personas murió por ellos. Nada más para que vean cómo es el amor de Dios. Pónganse sobre sus pies ya para terminar. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Arrepiéntete y cree en el Señor. En el Señor Jesucristo. Qué gran dicha nos da de poder seguirlo. Y sí, ya vimos las demandas, las condiciones. Y que está hasta acá arriba. Porque Él es Dios. Y Él nos demanda todo o nada. Porque a los tibios, ¿qué va a hacer con ellos? Las va a vomitar. O eres frío o eres caliente. O lo entregas todo o no entregas nada. O me amas o no me amas, dice el Señor. Y estos judíos dijeron, sí, yo quiero seguirlo. ¿Cuál es el costo de la vida? Yo doy la vida por Él. Yo doy la vida. Y precisamente ese Pedro que estaba ahí, dio la vida. Cuando era un cobarde, rectificó su camino, el Señor lo restauró, lo levantó y dijo, ahora no me crucifiquen como mi Señor, no soy digno de Él. Pónganme de cabeza. Y hay tantas historias de muchos cristianos. No recuerdo si también Pedro le decía a su mujer, resiste, Pedro. La estaban matando, resiste, amor. Nos falta poco. En un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor. Resiste. Nos vamos con Él. Seamos fieles hasta la muerte. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te glorificamos porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, tú eres digno de adoración. Levantamos nuestras manos, nuestra voz para adorarte y bendecirte, porque tú eres Dios, para darte todo, Señor, todo a ti, toda la gloria, la alabanza. En ti confiamos y esperamos, y gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a caminar hasta el fin, Señor. Tomados de tu mano, no separarnos, poner nuestros ojos fijos en ti, Señor. No volver atrás, no volver atrás. Seguir adelante, Señor, contigo. En el nombre de Jesús. Amén.